Haciendo contacto con el economista José Antonio Roca. Espero haber golpeado bien acá en el celular, lo que me va a permitir que la voz de él salga hacia ustedes. Es un economista que siempre recurrimos a él, que contamos con el apoyo de él en ese aspecto, digo que está dispuesto a colaborar. Y habíamos dicho contigo, Roca, que espero que me estés escuchando bien. Sí, le estoy escuchando. Especial. Y tu voz también, le acerté, se escucha bien. Bueno, de hablar un poco sobre esto que está ocurriendo en cuanto a la construcción de muchas rutas y puentes, y bueno, y después de repente esta conexión con el puerto de Río Grande del Sur. Y bueno, ¿qué nos puedes aportar tú en cuanto a, digamos, de dónde parten y quién se está haciendo cargo de todos estos gastos para empezar que implican la construcción de nuevas rutas con nuevos puentes? Bueno, en definitiva creo que todo esto, bueno, antes que nada, buenas noches para ti, para la audiencia, un agradecimiento por la invitación a hablar de temas económicos. Volviendo un poco a la pregunta, creo que esto se inscribe en el marco de un proyecto de país, o un proyecto de antipaís, diría yo, que implica subordinar todo el funcionamiento del Estado uruguayo a los intereses de las grandes empresas. Es decir, el Estado uruguayo invierte, pagamos todos en gran medida, pero las principales obras se realizan no en función de un proyecto que busque integrar en las distintas zonas del país, o de un proyecto estratégico a largo plazo, o de una decisión soberana de lo que puede ser el pueblo, sino en función de intereses particulares de grandes empresas. Entonces por allí tenemos, por un lado, el tren, o más que el tren, un sistema ferroviario para UPM, que va desde Paso de los Toros a Montevideo, prácticamente el servicio exclusivo de la empresa. Y tenemos una serie de construcciones en todo el país que fundamentalmente buscan apoyar a grandes inversores de distintos tipos. Dentro de un esquema que lo que busca es atraer a los grandes capitales de cualquier tipo, de cualquier forma, muchas veces en cualquier rubro también, con cualquier consecuencia, sin una discusión profunda sobre las consecuencias últimas de todo esto, pero financiado en definitiva toda la infraestructura a través del Estado uruguayo, ¿no? Sí, quizás tú ahí después quieras llegar a lo que implica la PPP, esa participación pública-privada en cuanto al tema de inversiones y de la manera que se realiza. Pero antes de llegar a ello, yo acá había marcado hace momentos en el programa también la dependencia que empezamos a tener con respecto a puertos extranjeros, porque en alguna medida, especialmente esto en el tema fluvial, se va llevando todo a que el país dependa de un puerto externo como es Río Grande del Sur, donde el propio país tiene posibilidades de tener un puerto de gran profundidad, lo que es en el Océano Atlántico y en el departamento de Rocha. Eso por un lado. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que en definitiva pasa a depender en cuanto a las exportaciones de una serie de productos básicos para el país, de toda una infraestructura que desemboca, diríamos nosotros, en puertos del sur de Brasil. O sea que en definitiva también allí hay inversiones del lado brasilero, obviamente, porque claro, todo esto también beneficia a esos puertos. Y la alternativa que se busca implica una dependencia, digamos, de segundo orden, porque ya no solamente de las grandes compañías del exterior, sino también de una dependencia de grandes inversores, también en este caso, pero también una dependencia de una infraestructura que es ajena al Uruguay. Le pertenece a otro estado, a otro país. Sí, sin duda ninguna, nos están acostumbrando a que seamos ya directamente una especie de colonia, y parece que el virreinato esta vez
tiene un peso especial Brasil, porque está, y más en este tema que justo en el caso de Argentina, carece de puertos en esta zona sur de calidad. Justamente ahí podíamos haber cumplido un papel, y yo hace un rato también denunciaba el desastre que tenemos a partir del año 1987, cuando Sanguinetti desmantela AFE, porque lo que estamos precisando hace décadas es un tren vía ferroviaria con capacidad, con mayor movilidad, pero perteneciente al Estado uruguayo. Sí, exactamente. Lo que aquí se encubrió a través de todo este proceso fue una verdadera privatización del sistema ferroviario. Una privatización casi absoluta, porque en definitiva la línea central, el proyecto Vía Central como decíamos, está prácticamente al servicio de UPM, las 24 horas del día, los 365 días del año, dice el contrato. Además, con una mentira latente en todo eso, que era que todo esto iba a servir prácticamente como transporte ferroviario para el uruguayo, para los uruguayos. Cuando ¿quién va a contratar a un sistema ferroviario que si a la empresa se le ocurre decir, bueno, ahora llegó un cargamento de productos químicos que necesitamos, se corta todo lo demás porque lo principal es la necesidad de la empresa? O hoy tenemos que exportar determinada cantidad de celulosa y paramos todo lo demás porque bueno, lo principal aquí, o el contrato dice que el sistema ferroviario está al servicio precisamente de UPM. O sea que en definitiva nadie va a contratar un sistema ferroviario sabiendo que en cualquier momento no tiene ninguna seguridad para su funcionamiento, por lo menos su funcionamiento para el servicio de esta empresa que teóricamente podría contratarlo, ¿no? Y en este caso que hablábamos hoy de todo el tema de esta infraestructura que va hacia Brasil, por ejemplo en el caso del arroz, o del exportar por el sur de Brasil, también, en última instancia, hasta lo que puede parecer un beneficio para el productor ubicado en Uruguay, deja de serlo porque allí la canilla la tiene prácticamente después, o la va a tener casi exclusivamente el puerto brasilero por el cual se realiza la exportación. O sea que cualquier problema que hubiera entre los dos países, o por lo que fuera, o problema financiero, económico, de intereses, queda dependiendo totalmente de toda una red que, como decíamos hoy, es ajena a lo que es el pueblo uruguayo. Y bueno, y con el caso del ferrocarril pasa absolutamente lo mismo, ¿no? O sea, en definitiva, todo el sistema de comunicaciones se elabora no en función de que los niños lleguen más rápido a las escuelas en el interior del país, no en función de que el pequeño productor tenga canales de comercialización entre un pueblo y otro, no en función de los intereses soberanos del país, sino en función del interés privado de un núcleo muy pequeño de grandes empresas, ¿no? Porque ni siquiera podemos hablar de muchas empresas grandes, sino que en general este tipo de actividades está controlado por un núcleo de muy poquitas empresas que son las que dominan el mercado, ¿no? Sí, incluso la extranjerización de gran parte de la producción del país hoy, que es una verdadera desgracia. Y ahí el arroz también, predominantemente, es parte de capitales que tienen origen en Brasil. Y uno ve que se está conformando lentamente como una especie de colonia de nuestro país y que día a día pierde soberanía, independencia, y eso va a redundar en última instancia, como tú dices, además con la presencia de grandes empresas, va a redundar en un proyecto de país que cada vez los uruguayos vamos a poder disponer menos de nuestro país y hace inviable una política soberana de crecimiento de lo que serían los intereses del pueblo uruguayo. Es decir, nos están acostumbrando a este tipo de cosas. Tú fíjate que si uno mira los principales rubros de exportación de Uruguay, ¿no? Bueno, los productos cárnicos, por un lado. Allí tenés a Marfrig y ahora Minerva prácticamente controlando
el grueso de la producción de los frigoríficos. Tú miras el eucalipto y la producción de celulosa, de mano de UPM y Stora Enso, empresas fundamentalmente escandinavas con algún capital de algún otro país. Tú miras la soja, bueno, allí tenemos también grandes empresas europeas que hasta nos venden hasta el glifosato, que es como producto tóxico, que también controlan la actividad. Tú miras el arroz, como tú muy bien decías, también las grandes compañías son de origen brasilero. O sea que en definitiva, los resortes básicos de la economía uruguaya, los productos de los cuales depende el ingreso de divisas, los productos que de alguna forma guían la producción en el territorio uruguayo, el núcleo de esas cadenas está directamente en manos de grandes capitales del exterior, que en muchos casos van a controlar directamente la producción. Bueno, el puerto también de Montevideo. Tú fíjate que se ha entregado también a Catuernatí, a la terminal Cuenca del Plata, también es prácticamente el monopolio del puerto de Montevideo hasta el 2088. O 2090, no recuerdo exactamente el año. 81, 2081. Una cosa terrible. 2081. 2081, bueno, casi hasta fin de siglo, ¿no? Fíjate Sí. lo que estamos hablando. Ya, que ahí serían básicamente contenedores. Prácticamente nuestros tataranietos van a estar sufriendo las consecuencias de contratos que se firman en el día de hoy, y además contratos que en muchos casos se realizan bajo la idea de confidencialidad, una aberración absoluta, porque que el pueblo, que es el soberano en definitiva, digamos, no se entere siquiera lo que se va cocinando en estos contratos, en estos proyectos, o cuando se entere es cuando ya está todo cocinado, todo el pescado vendido, como se dice a veces, ¿no? O sea que en definitiva es hasta una burla el concepto de soberanía por todos los lados que se le pueda mirar. Desde el hecho de que un Estado, como Estado, está haciendo un contrato de igual a igual con una empresa, teóricamente de igual a igual, pero está subordinado, cuando el Estado responde a la soberanía de un pueblo, y cuando la empresa privada que contrata con él responde a su rentabilidad, y en muchos casos responde incluso a intereses de potencias extranjeras, con lo cual prácticamente nos estamos convirtiendo en una semicolonia, ¿no? Sí, una semicolonia por ser delicado. Digo semicolonia por ser cauteloso nomás. Sí, un poco delicado. Sí, hay un tema. Delicado, claro. Hay un tema claro que fue un hecho muy grave, que no es el único, pero un hecho muy grave, que en el 2017 2/3 de la inversión de UPM2 lo hubiéramos puesto los uruguayos endeudándonos, ¿no? Es decir, endeudándonos en 4.000 millones de dólares para no sacar nada a cambio, que ahí también van a estar los tataranietos pagando. Entonces, bueno, ahí es que aparecemos. Ahora, uno lo que ve en todo este gasto, por ejemplo, volviendo, si tú no quieres agregar algo más, que por supuesto hay para agregar, volviendo al tema de rutas y puentes, lo que no aparece claro es quién, si solo el Estado asume este gasto, uno se pregunta qué sentido tiene todos los peajes que también se han convertido en peajes privados, que nunca podían haber pasado a manos privadas, que algo que tenía que ser resorte exclusivo del Estado uruguayo. Pero claro, prepararon el ambiente, porque a veces buscan que los funcionarios sean desleales al Estado y van creando todo un clima que después justifica la privatización. Porque uno no tiene claro, porque si de esas rutas el beneficiario son los privados que cobran en los peajes, esos privados deberían estar poniendo dinero en estas inversiones que se están haciendo a la interna del país, en construyendo rutas y haciendo nuevos puentes. Y también el otro tema que muchas veces conversamos, que da para otro desarrollo tuyo, hasta dónde no deberían de estar pagando, especialmente los camiones, que son los que más usan esa ruta y más la destrozan.
Sí, exactamente. Allí a veces hay también toda una temática que en algunas de las construcciones es real, que los privados a veces adelantan el dinero, pero para obtener un beneficio mucho mayor a futuro. Porque por un lado el Estado a veces se compromete a pagar un canon durante cierta cantidad de años. El caso del ferrocarril Vía Central es muy claro. El Estado uruguayo se compromete a pagar un canon durante 15 años, un canon de 150 millones anuales creo que era, posiblemente ahora ya sea más porque hubo algunas obras conexas. En el caso, ponele, de lo que se está planteando para realizar una planta potabilizadora de OCE en el río con el agua del Río de la Plata, en el cual el privado adelantaría el dinero, pero después, por una cantidad de años, el Estado OCE le estaría pagando, además con garantía en última instancia en las tarifas de OCE. O sea, con lo cual el privado se asegura que a futuro va a cobrar porque eso va a recargar las tarifas. Y cuando nosotros paguemos dentro de 8 o 10 años una mayor tarifa, ni nos vamos a acordar que eso era por esta obra que de repente cuando se realice cortar cinta. En muchos de estos casos también, el beneficio para el político es que el político va, corta la cinta, saca pecho con que hizo una carretera o un puente o lo que sea, pero después a futuro el privado va a poner un peaje o va a cobrar un canon, con lo cual el Estado va a terminar pagando mucho más que si lo financiara directamente, porque por lo general el costo, ya el privado se asegura de que el precio que va a poner va a significar un precio mucho mayor que lo que le significa el costo, ¿no? Ya está calculando la ganancia futura que va a recibir en todas esas obras. En el caso de OCE que mencionábamos, creo que el costo final al hacerlo privado va a ser el triple o el cuádruple de lo que costaría si OCE directamente emprendiera la obra. Y en muchos de estos casos, en carreteras o puentes, bueno, la gran ganancia es que después el privado va a poner allí un peaje y con lo que cobra el peaje más que recupera la inversión realizada con una ganancia muchas veces enorme, ¿no? Sí, pero todo da la impresión que en este caso los privados dueños de los peajes no están poniendo plata. De toda la información, la poca información que uno maneja, como bien decías tú, esto más bien vemos como que el Estado uruguayo está asumiendo estas deudas bajo esta nueva modalidad, digo no nueva, esta modalidad que se usa hace tiempo, que en alguna medida es endeudamiento y el Estado se hace el que asume esas deudas. Esa es la impresión que yo tengo, no sé cómo lo ves tú, Roca. Sí, o sea, digamos que cada una de las obras concretas puede tener sus particularidades. Es decir, hay algunas en las cuales directamente la asume el Estado porque son en beneficio directo de tal o cual empresa, y allí todos vamos pérdida total porque en definitiva el Estado paga, todos pagamos y el que se beneficia es la empresa, y hay otros casos donde hay algún adelanto de algún dinero de parte de la empresa o de parte de las empresas, precisamente donde va a haber mayor tránsito de vehículos o lo que fuera, donde la empresa está pensando más que nada en realizar a veces algunos adelantos con la perspectiva de recuperar los futuros. Pero eso depende, reitero, concretamente, por lo poquito que he estudiado el tema en sí, de cada una de las obras concretas en cada una de las zonas de que se trata el país, ¿no? Te entiendo, porque incluso... No, simplemente te quería acotar esto, que incluso en el tema referido a la obra, el proyecto Neptuno o la obra de Arasatí en San José, de sacar agua del Río de la Plata, para empezar, es algo que nunca se debería haber hecho, porque el río Santa Lucía tiene agua en demasía. Lo que pasa es que permitieron que le robaran agua, hubo 400 intervenciones, 400 robos en el río Santa Lucía, en sus 248 kilómetros, especialmente los 100 kilómetros y poco que recorre del departamento de Canelones, y claro, eso se ligaron porque vino justo
una etapa seca y pudieron presentar y asustar a la población con una situación que después, para que el desastre no interfiriera, digamos, o no hubiera protestas, se vio a las claras, creo que se llamaba un arroyo San José o un río San José ahí cerca o algo así, que le volvió a aportar agua al río Santa Lucía, lo que habla a las claras, y lo hicieron en una semana, que el Uruguay está en condiciones de tener agua dulce, y la tiene en abundancia, y no tiene por qué recurrir al Río de la Plata, que el contrato con la empresa israelí, más allá de las empresas que participan acá localmente, es un contrato que vamos a pagar 40 millones de dólares por 20 años. Y como tú decías, eso se podía haber resuelto con mucho menos dinero y lo podía haber hecho OCE. Inclusive, haciendo las cosas como debido y recuperando el Santa Lucía, que tiene capacidad, no teníamos que haber recurrido a este tipo de obra. Pero eso creo que son todos los condicionamientos que empezamos a tener con un país que como mínimo nos podemos calificar ya como una especie de semicolonia, ¿no? Sí, ahí pones creo que el dedo en otro de las llagas de todo este proyecto de antipaís, diría yo, que están llevando adelante estos gobiernos. O sea, que en definitiva es el tema del agua y su administración. O sea, también el agua, del mismo modo que se han puesto las carreteras, los caminos, las vías a disposición del gran capital privado, también el agua hace tiempo que se está poniendo prácticamente también a disposición de los grandes capitales, que o la saquean o componen su calidad o en definitiva incluso hasta hay proyectos como el famoso hidrógeno verde, que en definitiva es transformar agua de acuíferos, agua dulce, agua que podía servir para mil usos productivos realmente en favor del país, al servicio de las necesidades de combustible de Alemania. O sea, deshacer el agua para transformarla en hidrógeno como combustible, ¿no? O sea que, hasta conceptualmente, un enorme disparate. Pero también, dentro de ese mismo concepto, aguas que funcionan como vertederos de empresa privada, de cuánto contaminante hay, cursos de agua que en definitiva se deterioran en su calidad. Bueno, tuvimos hace poquito el caso del derrame que hubo de soda cáustica en el arroyo Sauce de parte de UPM, también destruyendo la vida en la zona, ni que hablar la calidad de enorme cantidad de cursos de agua que se ha deteriorado según indican todos los estudios de la Facultad de Ciencias y de los académicos dedicados un poquitito a todo eso, pero que en definitiva cuando uno rasca un poquitito lo que hay detrás es un poco que el agua también está al servicio no del pueblo, no de la población, sino que está al servicio de las necesidades de grandes grupos económicos que son los que lo utilizan. Y en este caso el Río de la Plata, como tú muy bien decís, una buena administración del agua del río Santa Lucía permitiría haber mantenido la calidad de todo ese río y utilizarlo perfectamente como abastecedor sin tener los problemas que tenemos hoy por hoy. Y ni que hablar del agua potable que se pierde por las cañerías, por un mal manejo por no haber realizado obras a tiempo para restaurar las cañerías, con lo cual agua potable se pierde prácticamente en un 40-50% por roturas en la cañería que hay en Montevideo, ¿no? O sea, otro disparate. Y se recurre en última instancia a tomar agua del Río de la Plata, o se va a tomar el Río de la Plata como abastecedor, cuando es un río totalmente contaminado, que tiene muchas veces agua salada, y a su vez dejando prácticamente la producción de esa agua potable en manos de una empresa privada, a la cual después OCE le va a tener que pagar un canon. Es todo una antología del disparate, ¿no? Sí, sin duda ninguna, tú tienes razón, porque está habiendo como un rodeo que lo han ido haciendo lentamente, y bueno, y esto también va trayendo, ¿viste?, decisión a nivel del pueblo uruguayo, porque esto es un proceso ya de muy larga data,
y bueno, justamente no tener cultivos orgánicos, no utilizar el agua como es debido, porque por otro lado no hay en el país por parte de nuestro Estado, por lo menos como nosotros venimos diciendo en este programa, llevamos 70 años de deterioro de todo lo que es soberanía, que se ha ido acentuando en estos últimos 30, 40 años, y bueno, y sin duda ninguna sí, estamos perdiendo soberanía e incluso nos están acostumbrando a perder soberanía sobre nuestras propias aguas, con toda una cantidad de políticas que siembran también, en alguna medida, no solo desazón en la población, sino más que nada que buscan que la población tienda a como que es imposible detener toda esta arremetida, ¿no?, que ha habido, porque desde el año 2004 en la defensa del agua, ninguna de las cosas que quedaron establecidas, incluso en la Constitución, han sido respetadas, como es la organización de la sociedad por cuencas para poder, digamos, administrar esa agua, conservarla, hacerla de calidad y que sirviera a los intereses y al cultivo orgánico, que tenemos que tener cultivos orgánicos, que debería de practicar nuestro país, ¿no, Roca? Sí, exactamente. O sea, digamos, nunca hubo una voluntad política de establecer realmente una estrategia de defensa real del agua en todos sus aspectos, ¿no? Una estrategia de país para utilizarla de la forma más eficiente para precisamente el país, para el pueblo, para todos los usos que debiera haber, con participación, obviamente, de todos los sectores populares, ¿no? Porque en última instancia, en todo esto lo que está fallando, lo que está faltando también, es un poco el concepto de soberanía popular, ¿no? Que las decisiones que corresponden a la nación las tome el pueblo. En definitiva, en los aspectos básicos haya una decisión directa del pueblo a través de mecanismos de democracia directa también, ¿no? Más allá de todos los aspectos. Sí, hoy justamente estamos tratando la primera parte del programa, la tuya es la segunda con esta entrevista, después tenemos una tercera parte. Estamos hablando justamente de la importancia que adquieren los plebiscitos como herramienta de democracia directa de nuestro pueblo, que abrirían, está la potencialidad de que pudiéramos irnos en alguna medida posesionando de lo que puede ser de futuro un posible gobierno popular, pero lamentablemente estamos muy lejos en todos, porque inclusive el plebiscito sobre la seguridad social, que lamentablemente hoy ya no lo vamos a poder tratar, Roca, porque se ha ido el tiempo, y creo que es fundamental este tema que hemos visto, más que nada como el país pierde en muchos aspectos, falta de un tren para el país, el tema de los puertos, este tema del agua. Hemos tratado temas que son fundamentales también y en los cuales vemos cómo avanza un proyecto que tiende a transformar a Uruguay, hablando delicadamente, en una especie de semicolonia. Así que te diría que si puedes expresar... La seguridad social, que es un tema que nos atañe a todos, fue en definitiva, digamos, distorsionada a través de una ley regresiva, y se está buscando coartar la posibilidad de que el pueblo decida directamente a través de un plebiscito aspectos básicos. Si en definitiva los aportes de los trabajadores deben ser para la seguridad social, para ser administrados por todos, o si deben ser administrados por empresas privadas que de última también responden a los grandes intereses financieros. Estoy tentado de hacer un corte y pasar la segunda propaganda, y si te quedas un poquito más, capaz que conversamos un poquito más de este tema, si querés. Bueno, como tú quieras. Y bueno, prefiero hacerlo. Aguántate ahí, piola, que vamos a hacerla... Bueno, Mero, haríamos la primera propaganda, Mero. Y usaremos unos... Bueno, ese es el logo y la lista 1969 del Partido Humanista, que está dentro de la Unidad Popular. Bueno, ahí tiene una posibilidad ir conociendo el logo, la lista, para que nos acompañe en octubre del año 2024 en las elecciones nacionales.